Hola, mi nombre es Teresa de Jesús Aviles Román. Curso el 10º cuatrimestre de la licenciatura de Psicología en la Universidad Virtual Hispánica de México. Para la evaluación final de la materia Prácticas Profesionales en el psicodiagnóstico para adultos, se pide elaborar este video donde se tienen que abordar los siguientes puntos. 1. Dar un panorama general de lo que es el psicodiagnóstico. 2. ¿Cuál es el papel del psicólogo clínico al momento de realizar el psicodiagnóstico y la manera en que debe de comunicar al paciente los resultados? Y 3. Mencionar cuál es el modelo psicodiagnóstico de mi preferencia, compartiendo las premisas y la forma como trabaja. Y al final, 4. Dar mis conclusiones personales. Desde que el ser humano toma conciencia de su existencia sobre este planeta Tierra, trata de conocer quién es él, qué hace, por qué hace lo que hace. Por ese motivo recurren a la astrología, a los magos, a la magia, recurren a la religión, recurren a muchas técnicas con el propósito de poder descifrar quién es él y por qué hace lo que hace. Cuando llega la etapa de la filosofía, la época de la filosofía, el conocimiento es empírico, tratan de que sea más objetivo. Por lo tanto, los filósofos de esa época, como fueron Sócrates, Aristóteles, Hipócrates y Teófratos, trataron de dar una explicación de que quién era el hombre. Así pasó mucho tiempo hasta que llega Wilhelm Wundt en 1879 y lleva la conducta del ser humano, la lleva al laboratorio. Es el momento en que la psicología toma la categoría de ciencia. En esa época se desarrollan las industrias, las empresas, hay un desarrollo industrial y también se dan 2 guerras mundiales. Por lo tanto, se suscitan o se producen los tests mentales, los tests para describir o poder detectar la inteligencia, poder detectar los rasgos, las diferencias individuales, los atributos, etc. La psicología científica produce conocimiento, pero lo produce en base a un método que debe de ser objetivo y fiable, debe de dar confianza. El conocimiento que trata la psicología de brindar es sobre la conducta del ser humano. La psicología es por lo tanto, la psicología o es la ciencia del comportamiento humano. Para llegar al conocimiento de lo que le sucede al ser humano, de su conducta, se procede a hacer un psicodiagnóstico o una evaluación psicológica. El único que la puede realizar es el psicólogo clínico, porque es una persona especializada, porque está acreditada y está entrenada. El psicólogo clínico lleva un proceso con la finalidad de conocer la patología, de conocer los pensamientos, de conocer cuál es la vocación de la persona, cuáles son sus sentimientos, cuáles son los valores, cuál es la percepción que tiene el ser humano con respecto al mundo que él habita. Por lo tanto, trata de conocer cuál es su personalidad con diferentes objetivos. Los objetivos ya sea educativos, ya sea para la personalidad, ya sea clínico o para este objetivo laboral. Por lo tanto,
los métodos que se utilizan en el psicodiagnóstico lleva técnicas, lleva pasos y lleva objetivos y se hace de manera sistemática, ¿sí? Los resultados deben de arrojar resultados con validez, deben de ser objetivos y que reconocidos por otros científicos o por otros profesionales de igual forma. Bien, vamos a definir lo que es el psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico es un proceso de evaluación psicológica que va a permitir llegar a definir el diagnóstico de lo que a la persona le pasa, la problemática, lo que no le permite poder adaptarse a su mundo y que le trae muchos problemas para continuar con su vida. Es un método científico, basado en un método científico, cuyo objetivo es conocer la manera en cómo la persona funciona. El psicodiagnóstico permite explorar el comportamiento humano en diversas áreas como la fisiología, lo cognitivo, lo social, etc. Es una herramienta muy útil que va a permitir determinar, decidir cuál es el tratamiento idóneo, eficaz, que se tiene que llevar a cabo para ayudar a la persona. No se puede definir un tratamiento sin antes haber hecho todo el proceso de investigación hasta llegar al diagnóstico, a las conclusiones y por ende tomar la determinación, la decisión de cuál es el tratamiento. El psicodiagnóstico, por lo tanto, conoce al investigado al integrar todos los elementos parciales que lo describen en algún aspecto específico de su personalidad y de su conducta. Por lo tanto, el psicodiagnóstico permite identificar las fortalezas de la persona, los aspectos que tiene que mejorar, cuáles son las fuentes de conflicto, las fuentes libres de conflicto y llegar a las patologías. También se pueden llegar a identificar las patologías de enfermedades psicológicas, la disfuncionalidad que trae la persona, ¿no? El psicodiagnóstico para poder llevarse a cabo requiere que se cumplan con 3 requisitos. El primer requisito es que solamente un psicólogo, el psicólogo clínico, un profesional que ya está especializado, capacitado, entrenado y acreditado, ¿sí? Es el único que puede llevar a cabo este proceso. Lo tiene que hacer con ética profesional, lo tiene que hacer con profesionalismo y con toda la responsabilidad que conlleva llegar a un diagnóstico, porque es algo importante y no es nada más hacerlo por hacerlo y que lo haga cualquiera, porque se puede afectar a la persona a la que se está tratando. Para ello, el segundo requisito es que debe de existir un marco teórico. Cada psicólogo trabaja con un modelo teórico, un modelo psicológico, ¿no? Y además debe de existir un sistema de clasificación para clasificar el diagnóstico en algún sistema, como es el DSM-4 o el DSM-5. Además, el psicodiagnóstico se puede evaluar como un multirrasgos, o sea, se pueden evaluar diferentes atributos, se puede evaluar con multimétodos, o sea, existen diferentes métodos para poder obtener la información, y también es un método con multijueces porque puede haber diferentes evaluadores
que trabajan en el mismo proyecto, en la misma investigación, para determinar cuál es el diagnóstico que le aqueja a la persona. Podemos decir que el psicodiagnóstico, sus objetivos es detectar, describir, orientar, predecir, explicar y poder determinar el diagnóstico y el tratamiento o la intervención psicológica idónea al caso. Las personas llegan a solicitar apoyo al profesional directamente porque sienten que su vida no va fluyendo como ellos quisieran. Pueden ir acompañados por un familiar, van directamente, o bien alguna institución, otro profesional o una clínica los remite para ser evaluados por el profesional. Lo primero que se hace es recabar los datos generales del paciente, como es nombre, edad, sexo, número telefónico, estado civil, etc. Posteriormente se recaba lo que es el motivo de consulta, a qué va el paciente a consulta. Al iniciar el proceso se llevan a cabo entrevistas, una entrevista inicial, entrevistas a profundidad para poder explorar la historia personal, la historia clínica, sacar la amnesis. En base a esto también se aplican los tests psicológicos, tanto psicométricos como los proyectivos, los cuales se califican, se interpretan y se analizan. Se sacan hipótesis apoyándose en un marco teórico. Se llega a una explicación concluyendo en un diagnóstico, y este diagnóstico está basado en un sistema de clasificación como es el DSM-4 o el DSM-5 o el CI-10. Se hace al final el informe psicológico donde el diagnóstico se especifica cuáles fueron los objetivos, se describe a la persona, se describen los test psicológicos, las herramientas evaluativas que se aplicaron. Finalmente se dan el pronóstico, se dan sugerencias. Los resultados pueden darse a conocer de manera oral o de manera escrita, determinando cuál es el tipo de intervención psicológica más eficaz que conviene para ese caso. Hay que tener mucho cuidado en la elaboración y en la redacción del informe psicológico, ya que es un documento legal que sirve de testimonio y que puede ser archivado y es duradero y puede ser posteriormente, con el tiempo, puede ser revisado revisado y consultado por otros profesionales para continuar con el caso. Es una fuente de información que sirve de contrastación de las hipótesis ya formuladas. Por lo tanto, es muy importante que este documento sea elaborado de manera muy específica, muy clara, para que las personas puedan entender, comprender lo que se realizó, cómo se realizó y a qué conclusión se llegó. Los resultados se tienen que comunicar. El evaluado tiene que conocer cuáles son sus resultados. Se le puede comunicar a los familiares también o a las instituciones las cuales remitieron a la persona para su diagnóstico. Hay algunos casos que a las personas no se les puede, a los evaluados no se les puede dar a conocer los resultados. Puede ser porque
Los resultados pueden agravar la condición psicológica y emocional de la persona que ha sido evaluada, o porque la persona de alguna manera no comprende, ya sea por su edad o por alguna discapacidad mental, le imposibilita poder comprender el diagnóstico. Además, debe comunicarse evitando etiquetar, que lo que se diga sea incómodo, que desmoralice, que sea peyorativo, que a la persona lo que se le va a informar le produzca angustia o aflicción. El resultado puede darse por escrito solamente una vez y puede ser explicado de manera verbal en una sesión. La comunicación tiene que ser llevada a cabo bajo principios éticos, o sea, respetando a la persona de forma ética, guardando la confidencialidad de los datos y del proceso de los exámenes que se aplicaron de manera muy profesional. Esa es la manera en que el psicólogo, que es el profesional, es el único que puede llevar a cabo este proceso, tiene que conducirse de manera ética, protegiendo siempre la identidad, protegiendo siempre los datos y protegiendo siempre la situación psicológica, la salud psicológica, la salud mental de la persona que recurre a un diagnóstico, a un proceso para llegar a un diagnóstico y por ende para conocer cuál es el tratamiento que se va a seguir. Por lo tanto, el psicólogo clínico es ese profesional acreditado, titulado, que se dedica a estudiar y a diagnosticar a las personas en cuanto a sus problemas y trastornos patológicos o cualquier conducta que se considere anormal. Estudia la psiquis de la persona, estudia la conducta y las formas en cómo las personas se relacionan, cómo las personas sienten y cómo las personas piensan, sus creencias, su forma de conducirse, su forma de sentir, ¿sí? De manera individual, y trabaja en la prevención, en el diagnóstico. Esa es una de sus actividades, una de las actividades importantes. Para poder prevenir hay que diagnosticar y por ende trabaja en la rehabilitación. Ofrece un tratamiento a las alteraciones de la personalidad que existen desde la infancia, en la vida adulta o en la vejez, ayudando siempre a que las personas se adapten a su medio familiar o ya bien a su medio laboral. Bien, el siguiente tema a abordar para esta evaluación es indicar, comentar cuál es el modelo de evaluación psicológica que más me atrae, cuál es el que yo prefiero. Hay que recordar que el modelo de evaluación psicológica tiene como objetivo el conocimiento, la descripción y la comprensión del individuo o del grupo de individuos con el fin de poder predecir y poder prevenir las conductas, dirigido al cumplimiento de las necesidades y para poder facilitar la toma de decisiones en cuanto a las estrategias de intervención que se van a realizar. Existen varios modelos de evaluación psicológica, como el modelo psicométrico, correlacional o de atributos, el modelo clínico dinámico con perspectiva médico-psiquiátrico, el modelo clínico dinámico con perspectiva psicoanalítico,
el modelo clínico conductual radical, el modelo fenomenológico humanista existencial, el modelo cognitivo y el modelo cognitivo conductual. De estos modelos, el que más me atrae, el que es de mi preferencia, es el modelo fenomenológico humanista existencial, ya que estoy de acuerdo que el ser humano desde que nace trae un potencial a desarrollar. Por supuesto que el sistema nervioso central, cuando se es niño, todavía es inmaduro y que tiene que ver mucho las experiencias que se viven y el ámbito social o el ámbito familiar en el cual se desarrolla el individuo. Pero aún así, la persona puede desarrollar su potencial si las circunstancias se dan. Y a pesar de las circunstancias adversas que pueda vivir, tiene la capacidad de poderlas trascender y continuar con su crecimiento y evolución personal. Los autores de este modelo son Husserl, Rogers, Maslow, Peirce y Kelly. Los presupuestos teóricos es que la conducta está determinada por la percepción subjetiva que el sujeto tiene de su mundo, de su entorno y la percepción que tiene de sí mismo, más los estilos comunicacionales, la manera en que se comunican y por supuesto que tienen el potencial para poder desarrollar sus capacidades y habilidades, que tienen una tendencia a la autoactualización. Sus variables son la autopercepción, la percepción de los otros y del ambiente, las estrategias para pensar en la resolución de los problemas y la tendencia a autoactualizarse o realizarse. Y para ello se requiere estar motivado al crecimiento. El objetivo de este modelo es comprender y poder intervenir para poder estimular el crecimiento personal, con el propósito de que las personas se adapten y se ajusten mejor en su entorno y que se den las circunstancias para ese crecimiento. El método que sigue es la observación clínica y las estrategias correlacionales. Además, tiene las técnicas que son objetivas, la observación y la autoobservación. Para ello se aplican las entrevistas libres, se aplican los test o las técnicas proyectivas y las técnicas psicométricas. El ámbito donde se aplica este modelo es en el ámbito clínico y en el ámbito escolar. Lo que se le ha cuestionado al modelo es su manera o es la evaluación, ya que se evalúa de dos sentidos. Una es la autoevaluación, la que se hace la persona de sí misma, y la otra es la evaluación que el profesional hace. En conclusión, este es el modelo que a mí más me atrae y estoy segura que una de las funciones más importantes que tiene el psicólogo es el diagnóstico, es el método del psicodiagnóstico que debe de dominar, que debe de ser un experto para poderlo realizar, porque el psicólogo tiene la misión de poder ayudar a crecer, a que la persona crezca en todos los sentidos y poder llevar una vida plena. Ese es el objetivo que se tiene como psicólogo, ayudar al otro ser humano de un estadio donde tiene problemas a un estadio donde se encuentre mejor. El último punto a abordar para esta evaluación son mis conclusiones personales. El
El psicodiagnóstico es una gran responsabilidad y es una de las funciones más importantes que el psicólogo tiene que dominar, tiene que conocer, ya que es la materia prima para poder dar intervención psicológica. Tiene que conocer la manera de hacer las entrevistas, tiene que conocer cuáles son los test, cómo se aplican, cómo percibirlos, cómo analizarlos, qué interpretación darles. Tiene que saber el marco teórico en lo cual se va a fundamentar, el sistema de clasificación también lo tiene que dominar, tiene que saber cómo redactar el informe psicológico, ya que es un documento legal perenne, un documento que sirve de referencia para otros profesionales, y también tiene que saber cómo dar la información a la persona a la cual ha sido evaluada, o a los padres de familia, o a las instituciones las cuales piden esta evaluación. Tiene que ser muy consciente para que no lo dañe con las etiquetas, con el diagnóstico. Tiene que saber buscar las palabras para poder ayudar a la persona, a motivarla a que sane, a que vaya hacia adelante, y no a que un diagnóstico pueda llenarlo de angustia y pueda, en lugar de alentarlo, lo pueda hundir. Así que se me hace súper importante el conocimiento, el saber cómo funciona, el saber cuál es el marco teórico, el saber cuál es el modelo evaluativo psicológico en el cual se puede fundamentar, el cual se tiene que seguir, la guía en la cual uno tiene que guiarse, seguirse, para poder llegar al éxito. Y al final de cuentas, lo más importante, la tarea más importante que tiene el psicólogo es ayudar al otro ser humano a tener una mejor existencia, mejor vida, un bienestar psicológico, mental, y impulsarlos para su crecimiento personal, y como tanto personal como humanidad. Muchas gracias por la atención que han prestado a mi video, a mi información, para esta evaluación de la materia prácticas profesionales del psicodiagnóstico en adultos. Muchas gracias y hasta pronto. Que Dios los bendiga.